Bienvenidos al ciclo de entrevistas de la 7ª edición de El Viaje de Tiempo de Seguros. Y continuando con esta serie de entrevistas que tienen que ver con la 7ª edición del Viaje de Tiempo de Seguros, en donde entrevistamos muchas veces productores de seguros, funcionarios de compañía. Justamente hoy es el caso. Nuevamente vamos a estar conversando con Hildo Cufia, que es asesor del directorio de Prudencia, compañía de seguros. Un gusto, Hildo. Gracias de nuevo por estar con Tiempo de Seguros en esta serie de entrevistas. Gracias, Marcelo, a vos por invitarme y darme la oportunidad de hablar con tu audiencia sobre cosas de lo que yo sé, que son seguros de caución. No podría hablar de muchas otras cosas más. No, seguramente que sí. Días atrás hablamos sobre temas de seguro ambiental y hoy la inquietud viene por el tema de las garantías judiciales, el seguro de caución y la sustitución de embargos y contracautelas. Así que creo que esta es una fuente, vos me lo confirmarás o no, esta es una fuente de negocios muy interesante para el productor de seguros, a la cual le tiene que prestar atención, porque acá hay buenas primas para ganar, buenas comisiones y un mercado que cada vez demanda más este tipo de seguros. Sí, tal como decís vos, Marcelo. Lo que yo veo, por ejemplo, en todo el mercado de caución, obviamente los grandes mercados de caución son aduana, obra pública, pero este es un mercado que se está desarrollando con mucha fuerza, obviamente a raíz de la situación macro y la conflictividad que cada vez está más creciente. Las variaciones rápidas del dólar producen dificultades en los contratos que muchas veces se terminan dirimiendo en cuestiones en tribunales. Lo mismo pasa mucho con la cuestión laboral. Si bien hoy están prohibidos los despidos, doble indemnización, los embargos laborales están a la orden del día. Hildo, contale a la audiencia en qué tipo de diferendo se solicitan las garantías judiciales. ¿Cuál es el campo orégano ahí donde uno tiene que ir a cosechar? Mira, en realidad están en todo tipo de conflictos, porque, digamos, tenés desde obligaciones legales, como por ejemplo en Entre Ríos, vos para apelar una sentencia, cualquiera sea el motivo, necesitas presentar una póliza que garantice la sentencia en primera instancia más un 30% para intereses y costas. En todos los juicios ahí que llegan a Cámara, para ir a Cámara tenés que presentar una garantía. Eso es en Entre Ríos, por ejemplo. Después tenés otros lugares y otras situaciones, por ejemplo, todo lo que es para recurrir determinaciones de ANSES, de carga social, o sea, lo que es AFIP, la parte de laboral, o sea, ANSES, cargas sociales, retenciones. También necesitas una póliza de caución para ir a apelar una resolución administrativa en Cámara para evitar el solvi repete. Después tenés en todos los conflictos judiciales de medianería, de desalojos, en alquileres, de cuestiones de impugnaciones de asamblea, es decir, en todo aquello que se genera un conflicto que termina en tribunales, normalmente hay una solicitud de una medida cautelar y si sos el actor te van a pedir una contracautela para garantizar el daño si hiciste un abuso del derecho. Y si sos el demandado, vas a necesitar una sustitución de embargo si es que te embargaron cuentas o te inhibieron o alguna cosa así. Es decir, el mercado es amplísimo y hay un dato para el productor. Este es un mercado que se genera no en los lugares tradicionales de los seguros de caución. O sea, el seguro de caución en general se genera en el gerente de riesgo o en el financiero. Esto se genera en estudios de abogados, básicamente. Esto se genera en ese lugar, ¿sí? Sí, ahora, Hildo, contame, ¿la dinámica de este tipo de cauciones es igual que la de la caución de mantenimiento de oferta, de ejecución de contrato, o tiene una dinámica particular? No, tiene una dinámica muy distinta. En general, en las pólizas tradicionales de obra o de aduana, la dinámica es lo necesito para ayer, lo necesito para dentro de 5 minutos. O sea, la dinámica es mucho más exigente y rápida. En las cuestiones judiciales no, porque primero los plazos judiciales, los tiempos judiciales, todos sabemos, son absolutamente distintos. Y desde que una persona recibe un embargo a que realmente lo puede sustituir por una caución, puede pasar hasta meses, te diría. ¿Por qué? Porque vos tenés dos tipos de pólizas, la sustitución y la contracautela. La contracautela tiene una dinámica un poquito más rápida, porque es la que se le pide al actor cuando solicita un embargo y es inaudita parte. Es decir, la otra parte no se opone, ¿no? Entonces eso
Una vez que el juez dictaminó, fijó el monto, se entrega la póliza, se traba la medida cautelar, la que sea, embargo, inhibición, lo que sea. En la sustitución no, porque no tramita inaudita parte, sino el juez le da lugar a la otra parte a que se oponga, y entonces la tramitación hasta que el juzgado autoriza la sustitución puede llevar hasta meses, porque si la otra parte se opone, ofrece prueba, entonces la dinámica es muy distinta. Por eso nosotros, en ese caso, en el caso de las sustituciones, armamos una estructura distinta, si se quiere, un poquito más innovadora de lo que hace el grueso de las compañías, para solucionar, o por lo menos no agravar la situación del cliente. ¿Por qué digo no agravar la situación? Porque si yo me piden una sustitución de embargo, yo le emito el seguro, se lo vendo, lo cobro, y si el tipo después demora, su abogado demora 60, 90 días en levantar el embargo, el cliente se enoja y mucho. Porque ahora tiene menos plata en el bolsillo y sigue con el mismo problema en el tribunal. Entonces nosotros ahí cambiamos, coordinamos con el abogado una estrategia para que eso no pase. Entonces, de esa manera el cliente paga cuando sabe que el seguro va a ser útil. O sea, paga, se lleva el seguro y levanta la medida. Ajá. ¿De qué manera? ¿Vos le das una póliza pro forma para que vaya al juzgado y diga, che, andá, fíjate si esto funciona, si va a ser aceptado? ¿O directamente emitís y no cobrás? No sé cómo manejás eso. No, nosotros usamos pro forma. Eso lo combinamos con el abogado porque también depende un poco de cómo está el estado del trámite judicial. Claro. Es decir, muchas veces te consultan por una sustitución de embargo, no porque se lo hayan trabado, sino porque el tipo pudo ver que en el juzgado están haciendo un movimiento para trabarle un embargo. O sea, como que de manera preventiva. Eso es una forma. Eso lo combinamos con el abogado, digamos, ¿no? Pero eso es una forma en donde vos tenés que presentar una proforma, pero hay todo en carácter potencial. Porque todavía no hay un embargo dictado. ¿Sí? Claro. Otra cosa es cuando ya el embargo está dictado y por ahí no tenés toda la información, porque el tipo lo único que, como tramita inaudita parte, el cliente tiene la única información que tiene es lo que le mandó el banco diciendo te embargaron la cuenta. Hildo, contame, ¿los distintos fueros ya aceptan la póliza de caución como un instrumento válido? Me acuerdo que en los comienzos era un parto, que el juez entienda de que ese papel que vos le llevabas equivalía a un título de propiedad, por ejemplo. Sí, o era mejor en alguna situación. Sí, claro. Sí. Los juzgados hoy lo entienden. Siempre, viste, cada juzgado, el juez es el maestro con su librito, ¿no? Que cada juzgado tiene una posición diferente, pero en general hoy podría decir que en casi todos los juzgados, te diría, en un 98% no encontramos dificultades. Es más, a partir de la pandemia y la cuarentena, y todo esto de que tribunales no trabajaba de manera presencial, y toda la informatización de tribunales, que hoy la mayoría se hace todo electrónico, se aceptó la póliza con firma digital prácticamente en todo el país. Con lo cual, todo ese tramiterío es mucho más fácil. Normalmente lo que pasa, como te decía, en la sustitución es que sí, puede haber una oposición de la otra parte, claro, y eso es lo que demora, pero ya no pasa por que el juzgado, creo que ya hace rato que no encontramos oposición al juzgado, a los juzgados, a los cambios de un embargo por una póliza. Yo recuerdo hace mucho tiempo en un juzgado en Rosario le contestaron al cliente que no había mejor garantía que el dinero y como le habían embargado dinero no aceptó la sustitución el juez. Pero esto sabe que hoy complica el trabajo, el funcionamiento de las compañías, porque no estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de una posibilidad de una sentencia. Sí, ahora que mencionaste dinero, hace pocos días hubo un caso de un robo, creo que en un juzgado, donde a veces el dinero en efectivo empieza a ser un problema para el juzgado. Ahora tengo el dinero y tengo que de alguna manera cuidar del mismo y ser responsable por ese dinero. Sí, los juzgados tienen cajas de seguridad y qué sé yo, pero pueden sufrir o una infidelidad a un empleado o un robo o lo que sea, y es un problema. Muchas veces el dinero no puede ser sustituido, porque por ahí el dinero es la prueba del delito. En ese caso el juzgado no acepta la sustitución. Entonces se trata mucho en los juzgados penales, pasa mucho eso, donde le secuestran una unidad a una persona o una mercadería por un delito de contrabando y dicen, no, para esto es la prueba del delito, yo no te la puedo sustituir. Por ejemplo, dame un segundito, hablábamos de en qué lugares se ocupa todo esto. Por ejemplo, hay muchos trámites hoy que aduana descubrió que muchos aviones y helicópteros no fueron nacionalizados en la Argentina. O sea, entraron como importación temporaria la primera vez que vinieron, hicieron el trámite en la ANAC,
y obtuvieron la matrícula argentina. Después en el tiempo se fueron de nuevo para afuera y volvieron a entrar. Y ya cuando volvieron a entrar, como tenían matrícula argentina, nadie vio que no estaba nacionalizado. De golpe la aduana hizo varios operativos en el aeropuerto de San Fernando y en otros aeropuertos y se encontró que había una cantidad de aviones y helicópteros no nacionalizados y se inició una causa penal por el delito de contrabando y le embargó los aviones, o sea, y le prohibió el uso. Y ahí sí, hubo toda una discusión primero, pero se pudo reemplazar por pólizas de caución, por el mantenimiento, porque un avión parado mucho tiempo también se deteriora, o un helicóptero, y bueno, ahí los juzgados entendieron que sí, que si bien era la prueba del delito, bajo ciertas circunstancias y con seguro del casco y con una seguro de garantía, se podía entregarle como depositario al dueño del avión, ¿no? O sea, pero está en todos lados, esto quiero decir. Sí, sí. Hildo, contale a la audiencia qué beneficios tiene para el tomador de la póliza presentar una póliza en este tipo de situaciones. Y mira, siempre evita la inmovilización de un activo, que puede ser dinero, si el embargo fue trabado en el banco, o puede ser una propiedad, o a lo mejor a veces es una medida más genérica, una inhibición. Por ejemplo, me ha tocado algunos casos donde el juicio tramitó en rebeldía, es decir, el cliente no sabía que estaba ese juicio y se dio cuenta cuando fue a vender un auto o transferir una propiedad, y en ese momento vos ya tenés multas y moras y no podés hacer la transferencia. Entonces la sustitución ahí es un beneficio porque si no el cliente se metió en un problema, vendió algo que no podía transferir. La verdad que los beneficios son muchos, pero sobre todo es evitar la inmovilización de activos. Tanto sea en las contracautelas como en las sustituciones. Ahora, Hildo, cuando uno solicita o presenta una carpeta o abre una carpeta en una compañía de caución, te piden el balance, te piden los datos de la empresa, el quit. En la evaluación de requisitos, en este caso, de un seguro de caución común a un seguro de caución judicial, ¿son los mismos o van por andariveles separados? Por un lado calificás la empresa y por el otro lado analizás el caso. Sí, exactamente, ahí tenés dos temas. Que también en las pólizas de obra también se hace. Vos cuando calificás a una constructora por una obra, ves que esa obra sea de lo que el tipo sabe hacer, de lo que el tipo conoce, no que hacía pavimento y ahora está haciendo casas, ¿sí? En las cuestiones judiciales obviamente se analizan dos cosas, el caso en específico y la situación del caso, en qué parte del proceso judicial está. Nosotros analizamos y evaluamos la chance de que tenga razón o no el cliente en esa diferendo, ya sea el actor o el demandado en una contracautela o en una sustitución, y después analizamos la parte patrimonial del cliente. Ahí siempre nos encontramos con un problema que en general los compradores de estas pólizas no son consumidores habituales de caución, con lo cual no están aceitados en el armado de una carpeta, en la preparación de la documentación, y eso lleva un poquito más. Pero como hablamos antes, la dinámica es distinta, los plazos son diferentes, a veces le tenés que explicar al productor o al cliente por qué pedís toda esa información, y por supuesto cada tipo de negocio, acá la mirada patrimonial es diferente, porque no es lo mismo una contracautela de un consorcio que le está haciendo un lío a un desarrollador que hizo un pozo al costado y se le rajó la medianera, o el uso de la medianera, apoyarse en la medianera, que pague la mitad de la medianera, donde ahí tenés un consorcio que si bien lo único que es dueño del consorcio es de las expensas, porque todo lo demás es de los consorcistas, pero es muy fácil ver el daño, o sea, es una cuestión de discusión del monto y no del hecho. Claro. Sí, sí. En otros casos, que es una cuestión muy controvertida, como puede ser el uso de una marca, en cuestiones de patentes y marcas, donde la cuestión es más controvertida, o en una póliza que te pidan para una anulación de una asamblea o una impugnación, donde ahí la cosa es más controvertida, entonces de ahí tenés que analizar un poco más la verosimilitud del derecho de la parte que te está pidiendo el seguro. ¿Sí? Básicamente, en tu experiencia, ¿cuándo otorgás o cuándo no otorgás una garantía? El éxito digamos, llamemos la aventura judicial, es determinante. Si vos decís, yo veo que acá mi cliente va a tener razón y por ende voy a emitir la póliza y no se va a siniestrar. ¿Es así de determinante o qué evaluación haces? Es como una combinación. El éxito es palmario, no sos muy exigente en la carpeta. Claro. Por ejemplo, el caso que te decía del edificio. Claro. Ahí no sabemos si va a ser 10 o 100, pero sabemos que 10 va a ser seguro. Porque el edificio está rajado, o la medianera se va a apoyar y tiene que pagar la mitad de la medianera.
¿sí? Entonces ahí la contragarantía, la carpeta es más lábil, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa es una cuestión controvertida, como puede ser una sustitución de embargo laboral, donde vos ya sabés que ahí tu cliente va a perder. Están discutiendo cuánto, pero va a tener que pagar al final. Y entonces ahí la carpeta se transforma en una cosa mucho más importante, en las contragarantías que te ofrece, etcétera, ¿sí? O sea, pero eso no va a impedir que vos puedas otorgar la caución. No, porque el juicio laboral se pierde todo siempre, pero si la carpeta es fuerte y el tipo está discutiendo, y la carpeta por ahí es gigante, pero está discutiendo por una cuestión, por decirlo entre comillas, moral. Me ha pasado de que un vendedor le ha hecho un problema a una agencia de autos muy importante, que tiene varias marcas, varias agencias por todos lados, y el dueño de la agencia lo que consideraba es que era una estafa que le estaba haciendo este ex empleado, y que lo iba a llevar hasta la corte, pero sabiendo que va a perder. Claro. ¿Sí? Por la materia que se está discutiendo. Pero él no estaba dispuesto, el dueño de la concesionaria no estaba, que tenía un patrimonio muchísimo más importante que el monto que se estaba discutiendo, pero por una cuestión de lo voy a llevar hasta última instancia. Entonces vos sabés que el tipo va a perder y que va a poder pagar y va a poder hacer frente a lo que tenga que pagar, pero él lo quiere llevar hasta el final. Entonces ahí no es óbice o le vas a decir que no porque sabés que va a perder. Bueno, ahí me llevaste derechito a la última parte tal vez de esta charla, que es el siniestro, lo que nadie quiere, que es que se configure el siniestro. Y te pregunto, ¿cuándo se configura el siniestro en este tipo de pólizas? Ahí te voy a hacer una corrección. El siniestro no es que nadie quiere, es la razón de la póliza. Si no hubiera siniestro no tendríamos trabajo. Bueno, un siniestro cada tanto, digamos. Bueno, ahí está la tarifa, entonces. Pero el siniestro es la razón del seguro, ¿sí? El siniestro en el seguro de garantías tiene una particularidad también, y es muy distinto a los siniestros en obra pública o en aduana, cuya liquidación y tramiterío es mucho más largo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la obra pública o en aduana, lo que sea, el tomador va a estar discutiendo el derecho a través de la vía del proceso administrativo, que todos sabemos que el derecho administrativo es súper lento, con plazos súper largos. Claro, sí. En la póliza judicial no es así, porque en la póliza judicial tenés un juez que dijo, este señor perdió y tiene que pagar, y si no va a pagar la compañía en 15 días. Por eso lo cual ahí va la carpeta, y la calidad de la carpeta, porque vos sabés que si pasa ese problema, y el tipo no va a pagar o no paga, y ya quedó firme la sentencia, tenés 15 días para pagar, no hay discusión. No hay un tramiterío, ni apelaciones, ni nada. Bueno, está la sentencia, 15 días va a pagar. Vos recibiste la notificación que en 15 días tenés que pagar. Levantás el teléfono, bueno, ahora no sé, el WhatsApp, y activás que tu cliente ponga el dinero para que vos no lo tengas que poner. Sería esa la primera estrategia. Normalmente te notifican la sentencia, el tipo tiene 10 días para pagar, o lo que sea, todavía no, el plazo, lo que yo me refiero es que el plazo es corto. Esos 10 días el tipo fue y no pagó, me llega la intimación que van en 10 días pagarlo. ¿Sí? O sea, los plazos son cortos. Y por supuesto, cuando tenemos la primera noticia, hablamos a los clientes. Normalmente, como te decía, las carpetas se suscriben de una manera mucho más fuerte. Yo no quisiera usar la palabra, pero de una manera mucho más profesional de cuando se suscribe un negocio de obra o un negocio más tradicional, digamos. Mucho más fuerte. Nosotros tenemos, en algunos casos, con contragarantías líquidas. ¿Sí? El cliente nos dio una parte de lo que potencialmente se podía perder en un depósito en garantía a favor de la compañía. Entonces lo llamamos al cliente, nosotros vemos qué está pasando, qué pasó, cuál es la estrategia del cliente, y en base a eso resolvemos, porque los plazos son cortos. Esto es así. Supongamos ante la instancia que vos, el cliente no pagó, tenés que ir y depositar tu cheque, compañía de seguros, y vas a querer recuperar ese dinero. ¿Cómo es el procedimiento posterior? Ahí tenés dos estrategias, también dependiendo un poco de la materia, porque vos cuando pagás como garante te estás subrogando en los derechos y acciones de ese pleito. Eso aplica en casi todos los casos. Digo casi todos porque a veces me ha pasado que si es un tema de ANSES, ponele, o de AFIP, me han subrogado el derecho pero no la acción.
Es decir, yo no puedo continuar con ese pleito pidiéndole la quiebra al cliente, ponele, por decirlo de alguna forma, sino tengo que iniciar una nueva acción. ¿Por qué? Porque los tribunales laborales o los tribunales de la FIP son tribunales especiales y algún juez entiende de que no te puede subrogar la acción, porque la FIP tiene una acción especial. El tema, sí, sí. Eso hay mucha variedad de casos donde vos lo único que te subrogás es el derecho y no la acción. En la mayoría te subrogás el derecho y la acción y ahí podés continuar con el pleito contra el tipo que no pagó pidiéndole la quiebra por la sentencia impaga, o tendrás que iniciar una acción nueva. También eso depende un poco de la carpeta, porque si tengo avales, los avalistas no forman parte de ese pleito. Eso es una estrategia que uno se fija, llegado el caso, en función de lo que tiene la carpeta, en función del cliente, en función del estado del pleito, en función de varios aspectos, digamos, que juegan en todo ese negocio. Nos ha pasado temas, por ejemplo, hace poquito de esto. Un cliente nuestro, que su negocio es el juego, un bingo, hace un año y pico habíamos tenido, por una cuestión laboral, le habíamos dado una sustitución de embargo, bueno, cae la sentencia, el cliente paga la sentencia, no tuyo que pagamos, el cliente paga la sentencia. Pero como un año después nos llega una notificación de que había quedado impago un perito. Y entonces nos intiman por eso la liquidación que hizo ese perito. Nosotros hablamos con el cliente y justo los bingos estaban cerrados, con cuarentena, recién abrieron el 14 de diciembre. El cliente me dijo, mira, la verdad ahora no tenemos ingresos. Entonces fuimos nosotros y pagamos. 100 y pico mil pesos que era, que no era plata para la carpeta que tiene, no. Y después, bueno, el 14 de diciembre abriste, bueno, el 1 de enero me devolvés la plata y listo, no hay problema. O sea, negociás la restitución de lo pagado. Claro. En ese momento es una circunstancia muy especial, digamos. Ninguna casa de juego tenía ingresos. Y tenían todos los gastos del personal, del mantenimiento de sus inmuebles, del pago de los cánones a la provincia. O sea, era una situación totalmente atípica y anómala, así que nosotros fuimos, pagamos, porque obviamente tenía 15 días para pagar, esto que te decía, pero hablamos con el cliente y dijimos, ¿qué van a hacer? Mira, en este momento estamos así, pero no te preocupes, bueno, listo, pagamos, y no tuvimos que iniciar nada, ni siquiera seguir el trámite judicial, levantamos el teléfono, hablamos con el cliente y hubo que esperarlo un poco, nada más. Sí. En mis comienzos, hace ya 38 años, escuchaba decir que en caución, si hay una buena contragarantía tomada, el siniestro es casi de imposible realización o que la compañía pueda perder dinero. ¿Esto sigue siendo así en la actualidad o hay, a pesar de garantías y carpetas bien consolidadas, hay siniestros? Siniestros, digamos, montos que vos enfrentás y que después no vas a poder recuperar o no recuperás. No, porque hubo un cambio muy fuerte en la sociedad argentina. Yo empecé más o menos, no soy tan viejo como vos, pero... Estás ahí, ¿eh? Mes más, mes menos. Pero sí, pero también tengo muchísimos años. Y cuando yo siempre me dediqué a esto. Primero fui productor, pero hacía esto. Y después estoy del lado de las compañías de seguro del año 92. Y hay un cambio psicológico o sociológico en la sociedad argentina. Cuando yo empecé, un concurso, una quiebra era una mancha que la mayoría de los empresarios, sobre todo las pymes, no estaban dispuestas a afrontar. Hoy es una herramienta financiera para renegociar pagos a la FIP o a los bancos. Con lo cual, ahí tenés la dificultad del recupero, porque vos tenés una buena carpeta, pero una empresa concursada y que a lo mejor el dueño se concursó también, y entonces el recupero se transforma en una situación imposible o de chirolas porque el concurso interrumpe los intereses, actualizaciones, o sea, vas a cobrar dentro de 10 años 2 pesos con 50. Bueno. Entonces, hoy no es así, como en mis comienzos, aparte yo siempre me dediqué a las pymes, tanto en compañía de seguro como cuando fui productor. En mis comienzos, la pyme, que era difícil de calificar, porque estamos hablando de década del 80, principios de los 80, no había los sistemas de información que hay hoy, no tenés acceso a la información que hay hoy, y la pyme era un fantasma. Hoy hasta la pyme más chica no es un fantasma. Vos googleás, tenés Gnosis, tenés montones de información, vos tenés acceso a información. Entonces era muy difícil de calificar, pero sí la actitud del empresario pyme era lo que vos calificabas. Hildo, te voy a pedir como cierre que le hables al productor de seguros y lo invites, más allá de, obviamente, que pueden elegir Prudencia Seguros como una compañía para operar, pero me gustaría que lo invites a meterse en este negocio del seguro de caución judicial, así que te dejo el cierre para que le hables a él. Bien, gracias Marcelo. Sí,
amigos, clientes, productores, este negocio en caución es un negocio que está tomando muchísima fuerza. Obviamente ahora estamos en feria, ¿no? Pero está tomando muchísima fuerza. Yo ya lo he visto a partir de mediados del año pasado, empezó con fuerza, pese a que Tribunales no estaba funcionando bien, y es un negocio que se va a ir desatando y explotando, va a ser explosivo. Y no está en los lugares habituales, no se coincide. Y la especialización, el productor lo que tiene es tener una compañía que lo respalde, que lo ayude a cerrar el negocio, que lo oriente. Y realmente, como dijiste vos, acá las primas no son bajas, son grandes. Solo al efecto de mencionar algo así como para dar una idea de dimensión de un negocio de caución judicial, cualquier juicio laboral hoy involucra un embargo de 1 millón de pesos. Y esa póliza cuesta 35.000, 45.000 pesos. Es decir, genera una comisión de 10, 15.000 pesos. Un solo negocio en un mundo gigantesco que es el mundo de los juicios laborales. ¿Cuántos autos necesita vender un productor para sacar esa plata? Sí. Y además está así. Y se cobra de contado. Claro. Y además está navegando o está nadando en un océano azul donde no hay tantos tiburones, ¿no? Exactamente. Bueno, yo agrego entonces. Es una oportunidad. Bueno, yo agrego entonces como cierre que además aquel productor que haya decidido operar seguro de caución va a encontrar en Hildo Cufi y va a encontrar en Prudencia Seguros una compañía que está dispuesta a escucharlo. Me consta como productor de la compañía que es así, así que, bueno, creo que hemos desarrollado el tema, así que gracias de nuevo por haber charlado con nosotros de este tan interesante tema y tan interesante oportunidad de negocio. Muchas gracias a vos, Marcelo, por darme esta oportunidad, como lo has hecho siempre de la radio y ahora de estos nuevos medios audiovisuales. Un abrazo, amigo, y nos estamos viendo seguramente de aquí a poco. Dale, gracias. Te esperamos en la próxima entrevista de la 7ª edición de El Viaje de Tiempo de Seguros.